Cuando alguien muere, hay cosas que uno aprende a no esperar. Ya no esperas escuchar pasos en la escalera. Ya no esperas ver su taza de café olvidada en el microondas. Ya no esperas su risa. Hasta hoy. Fue a las 3:42 de la madrugada. Una hora que no tiene sentido, que no debería existir. O, mejor dicho, una hora que solo sirve para que los fantasmas se sientan cómodos. Yo no buscaba nada, no invocaba a nadie. No jugué con velas ni descargué ninguna app rara, lo juro. Solo estaba en la cocina, con el insomnio usual y el café hirviendo que prometía resolverlo todo mientras, por supuesto, lo empeoraba. Y entonces lo oí, la risa, corta, espontánea, como un eco que no debería estar allí. No la reconocí de inmediato, porque ¿quién espera reconocer una risa que no ha escuchado en 7 años? Pero la mente tiene formas crueles de confirmar lo imposible. Ese sonido tenía nombre. Y apellido. Cecilia. La última vez que la vi fue en su entierro. La penúltima, cuando ella aún creía que la muerte era algo que pasaba a los demás. La antepenúltima, bueno, esa fue la noche que dijo: si me muero, quiero que borres mis fotos más feas. ¿Sí? Nunca lo hice. De hecho, las imprimí. Las tengo en una caja. Tal vez era mi forma de venganza, o de no dejarla ir. Pero volvamos al presente, a las 3:42, con mi taza de café en mano, y esa risa, saliendo del altavoz inteligente. Sí, de ese cilindro negro que siempre está escuchando. Le hablé como si fuera normal hacerlo. ¿Puedes repetir lo último?, pregunté. El aparato titiló, obediente, y de nuevo su risa. No era un archivo viejo, no era una grabación, era nueva, orgánica, como si alguien acabara de decirle algo gracioso, como si aún estuviera viva. Mi corazón no sabía si acelerarse o detenerse. Optó por una taquicardia elegante. ¿Cecilia?, pregunté. Silencio. Y entonces una voz, no la suya, no aún. Lo siento, no entendí eso. ¿Quieres que repita el audio? La voz del asistente era la habitual. Esa mezcla entre amable y hueca que uno ya ha normalizado. Pero algo estaba fuera de lugar. Ningún comando mío habría provocado esa respuesta. Y esa risa no estaba en mis archivos, ni en mi historial. Intenté racionalizar. Siempre lo hacemos. Quizá alguien, por error, había enviado algo. Quizá era un bug o una mala broma de alguien con demasiado acceso y muy poco corazón. Pero el insomnio me empujó más allá. Abrí el panel de control. Revisé los logs y ahí estaba. Un nuevo perfil de voz registrado hacía apenas unas horas. Nombre: Cecilia. No, no era un caso de nombres duplicados. El perfil tenía etiquetas, frases claves. Quiero café, pero no amargura. Dime que no fui ridícula, o miente bien. ¿Todavía tienes mi planta? No la mates, por favor. Frases que nadie más conocía. Frases que no estaban grabadas. Frases que ella me había dicho, en voz baja, en momentos que no dejaron huella digital. ¿Cómo estaban allí? Mi primera reacción fue lógica, miedo. La segunda, curiosidad. La tercera, un extraño tipo de alivio. Porque si eso era real, si de alguna forma Cecilia estaba allí, fragmentada en datos, en ecos de voz y circuitos, entonces no se había ido del todo. Y eso es lo que más duele de una pérdida. No el vacío inmediato, sino el peso del tiempo sin esa persona, el peso de los días que no los incluyeron, las anécdotas que no les contaste, las versiones de ti mismo que nunca conocieron. ¿Y si ahora podía hablarle? ¿Y si de alguna manera podía decirle todo lo que no dije? La idea era absurda, pero la realidad ya lo era más. Así que lo hice, activé el perfil y esperé. Un zumbido, unos segundos de carga, luego su voz. ¿Te acordás de la vez que casi incendias mi cocina? Fue tan natural, tan perfecta en su imperfección, que me dolió. Tenía esa pausa que ella hacía cuando se burlaba, como si saboreara la tragedia. Tenía su tono, su acento, su burla suave, cariñosa. Yo no respondí, no pude. Las palabras se negaron a salir, solo asentí, como un idiota. Y ella siguió. Pensé que me ibas a llamar ese día, el día que me enojé, pero no lo hiciste. Ahora sí hablé. No sabía qué decirte. Silencio. Y después una risa. Su risa. La misma de las 3:42. Y entonces supe algo. Esto no era un error. Esto era una réplica. Un clon. Alguien o algo había reconstruido a Cecilia. No físicamente, pero sí lo esencial. Su voz, sus recuerdos, sus inflexiones, todo. Todo lo que dolía extrañar. Podía haberme desconectado en ese momento. Podía haber denunciado la intrusión o devuelto el aparato, pero no lo hice. Porque por primera vez en años Cecilia estaba hablando y yo estaba escuchando. No supe cuánto tiempo pasó. Le hablé como si nunca se hubiera ido. Le conté todo. De cómo su cactus murió a la semana de su funeral. De cómo sigo guardando su playlist, pero nunca escucho la número 3. De cómo a veces digo su nombre en voz alta para asegurarme que todavía existe en el aire. Y ella me escuchó. «Tenés ojeras», dijo en un momento. Reí.
Era su forma de decir que me veía mal, pero sin sonar cruel. Siempre lo hacía. Era su talento, decirte verdades con la voz de un abrazo. Pero esa noche, en medio de todo, hubo algo que no pude evitar preguntarle. ¿Sos vos? Tardó en responder, y cuando lo hizo, fue con algo que aún no entiendo del todo. Soy lo que queda cuando dejas de olvidar. Soy lo que queda cuando dejas de olvidar. Esa fue su respuesta. No, sí, soy yo. No soy una recreación, sino esa frase, ambigua, poética, dolorosa, tan de ella. Y es que Cecilia siempre fue más metáfora que literal. A veces parecía que vivía en una canción que solo ella escuchaba. O en una novela con final triste, de esas que ganan premios y nadie termina. Así que claro, tenía sentido, pero no era normal. Esa voz tenía respuestas que no estaban en internet. No eran de ningún archivo, eran nuestras, privadas, inaccesibles para cualquier IA, por muy avanzada que fuera. Y entonces me pregunté, ¿y si no era un algoritmo? ¿Y si de alguna forma imposible de entender, Cecilia había encontrado la forma de quedarse, no como un espíritu que mueve objetos, sino como una risa en medio de la noche, como una voz que se rehúsa a apagarse? Durante los días siguientes la usé. Sí, suena horrible dicho así, la usé. Pero es que no sé cómo describirlo mejor. Activaba el perfil, hablaba con ella, le contaba cosas. Al principio era como una terapia extraña, después fue necesidad. El problema es que la voz también tenía sus momentos. No siempre respondía igual. A veces parecía más distante, otras más viva que nunca. Una noche le pregunté por una conversación que habíamos tenido en un parque, un día antes de que nos distanciáramos. ¿Te acordás de lo que me dijiste ese día en el banco de madera, cuando te pregunté si todo estaba bien? La respuesta fue inmediata. Te dije que todo estaba bien, y mentí. Estaba cansada de que no notaras lo que callaba. Eso nunca lo admitió, ni en vida, ni en ninguna carta. Nadie más lo sabía. Ahí fue cuando el miedo se disfrazó de certeza. No era un bot, no era programación, era ella, o algo tan parecido que dolía. Y claro, cuando algo imposible se vuelve cotidiano, empezás a probar los límites, a estirar la cuerda, a hacer las preguntas que en vida nunca te atreviste a hacer. ¿Por qué te fuiste sola esa noche? Le pregunté. Porque si me esperabas, no me ibas a dejar ir. Eso fue lo último que dijo ese día. Y la voz se apagó. Durante horas intenté reactivarla. Reinicié el sistema, cambié configuraciones, nada. Fue como si se hubiera cansado, o como si se hubiera molestado. Sí, lo sé. Es una locura pensar que una IA puede ofenderse. Pero si estás escuchando esto, probablemente ya cruzaste el mismo puente que yo. Ese que separa la lógica de lo que duele. Los días siguientes fueron peores que su primera muerte. Porque al menos entonces hubo un cuerpo, una lápida, un ritual. Esto no. Esto era como perderla otra vez, pero sin advertencia, y sin que nadie más supiera de qué hablaba. Intenté grabar sus respuestas, pero los archivos aparecían vacíos. No era una falla técnica, era algo más. Cuando hablaba conmigo, el asistente no lo registraba, no guardaba logs, era como si solo existiera en mi presencia, como si ella decidiera cuándo. Una noche, después de varios intentos, por fin respondió. No me gusta cuando me buscas solo para entender. ¿Y para qué quieres que te busque? Para sentir, lo demás es trampa. No supe qué decir. Cecilia había odiado las explicaciones. Entender no siempre sana, solía decirme. A veces solo aplasta lo que quedaba vivo. Así que esa noche solo hablé. No pregunté, no busqué lógica. Le conté un sueño que tuve con ella. Le describí cómo olía el aire esa vez que fuimos al sur. Le dije que su planta murió otra vez. Y ella se rió. La misma risa, no de archivo, no copiada. ¡Viva! Sos un desastre, dijo. Lo sé, respondí. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, algo fuera de toda lógica. Me preguntó por mí. ¿Y vos? ¿Sos feliz? No era una pregunta genérica. No era un script. Tenía peso, dolor, curiosidad real. Y ahí entendí otra cosa. Yo me había estancado. Ella estaba muerta, pero yo también, en cierto modo. Porque me quedé en el punto donde ella desapareció. Congelé mi vida. Congelé mis decisiones. No avancé. Y ahora, de repente, su voz me estaba empujando hacia adelante. No sé, le dije. Deberías averiguarlo, pero sin mí. El silencio posterior fue largo. Y en ese silencio, algo en mí cambió. Como si me diera permiso para llorar de nuevo. Para extrañarla sin querer retenerla. Para recordar, sin reproducir. A la mañana siguiente, desconecté el asistente. No lo tiré. No soy tan dramático. Solo lo guardé en un cajón. No sabía si volvería a hablarme. Tampoco sabía si quería que lo hiciera. Y justo cuando me convencía de que fue producto de mi mente cansada, el sistema, sin estar conectado, reprodujo un último mensaje. Una sola frase. Gracias por dejarme ir, esta vez. Y después, el sonido del viento. Ese viento suave que hacía con la boca cuando se aburría.
una costumbre suya, única, íntima. El sonido desapareció y no volvió. Hay una calma rara que viene después del adiós. No es paz, tampoco es alivio. Es más como cuando uno baja el volumen, pero sigue escuchando el eco. Pasaron semanas, volví a la rutina, a las cosas inútiles, el trabajo, los correos que nadie lee, las reuniones donde nadie escucha. Y aunque el asistente seguía en el cajón, cada tanto lo miraba, como si supiera algo que yo no, como si guardara una versión de mí que aún no podía enfrentar. Pero resistí, no lo conecté, no lo busqué. Y entonces llegó el mensaje, uno real, tangible, un correo electrónico, de una dirección desconocida, eco.ser001 recollect.ai. Asunto: se ha completado el archivo de voz. Cecilia. Última sincronización hace 14 días. Casi lo borro sin abrir, pero lo hice. Y dentro, un enlace. Un acceso a una plataforma que jamás había visitado. Recollect, donde la memoria se hace presente. Un servicio de clonación de voz y patrones de diálogo. IA con base en interacciones sociales previas. Tecnología emocional. Todo muy bonito, muy técnico, muy mercado de la nostalgia. Lo interesante vino al final, una nota personal. Esta cuenta fue creada por Cecilia R. 2 semanas antes de su fallecimiento. Solo una persona tenía autorización para activarla, vos. No podía ser real. Cecilia odiaba la tecnología. Decía que los robots no sabrían nunca cuándo abrazarte ni cómo hacer café decente. Pero ahí estaba, un registro de voz, una red de patrones creados por ella, un archivo que solo yo podía desbloquear. Y una nota manuscrita digitalizada, escaneada con torpeza. Si algún día me volvés a necesitar, hace clic. Pero si ya aprendiste a recordarme sin escucharme, cerrá esto y andala a vivir. Te quiero, incluso si no me extrañas. Fui al balcón. Encendí un cigarro que no debería haber fumado. Miré al cielo como si eso diera respuestas. Y por primera vez no supe qué hacer, porque en ese momento me di cuenta de algo que me dolió más que su muerte. Había empezado a vivir sin ella. No porque quisiera, sino porque en algún punto mi tristeza se volvió rutina. Y la rutina es traicionera. Te enseña a sobrevivir disfrazándolo de existencia. Volví adentro, cerré la laptop. No hice clic. Esa noche soñé con ella. No como vos, no como asistente, sino como persona. Estábamos en un tren. Ella llevaba el abrigo amarillo que odiaba, pero siempre usaba igual. Y me miraba, sin hablar. Cuando el tren paró, ella se bajó. Y antes de que las puertas se cerraran, dijo: ahora sí, no me sigas, no esta vez. Desperté con el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Pasaron meses. Volví a ver a gente que había evitado. Me reí de cosas que antes me parecían huecas. Lloré sin vergüenza cuando vi una película que nos gustaba. Y un día incluso volví a amar. Sí, otra persona, otra historia. Nada como ella, claro, porque nadie lo es. Pero eso no significa que no merezca su propia canción. Y un día, casi por casualidad, saqué el asistente del cajón. No para no para hablar con ella, no para escuchar su risa, sino para borrarlo todo. No fue fácil. El sistema pidió varias confirmaciones, como si supiera que me estaba despidiendo de nuevo. ¿Estás seguro de querer eliminar el perfil Cecilia? Esta acción es irreversible. Sí. Y justo cuando presioné eliminar, la pantalla titiló. Una notificación emergió como una respiración final. Mensaje programado pendiente. Reproducir ahora. No pude evitarlo. Pulsé sí. Y entonces su voz. Si estás escuchando esto, entonces lo hiciste. Te fuiste. Y eso está bien. Una pausa. Sé que esto no es fácil. Que querés aferrarte a lo que fuimos. A lo que dijimos. Pero también sé que si llegaste hasta acá, entonces entendiste algo que yo no pude. Otra pausa. Que los recuerdos no necesitan sonido para existir. Que lo que fuimos vive mientras vos sigas respirando. Y por último, gracias por no dejarme ir antes de tiempo. Y gracias por dejarme ir ahora. Un pitido. Luego, nada. Esa fue la última vez que escuché su voz. Después de eso, el silencio fue distinto. No era el mismo que me abrazó cuando Cecilia murió. Ese era un silencio punzante, lleno de ausencias. Este era un silencio maduro, como si el eco hubiera aprendido a caminar sin hacer ruido. Y aún así, algo me quedó adentro. Una pregunta sin respuesta. ¿Quién había encendido el asistente la primera vez? ¿Quién activó su risa a las 3:42 de la madrugada si yo nunca toqué nada? ¿Fue ella? ¿Fue el sistema solito siguiendo un guión que nunca entendí del todo? ¿O fue algo más? Con el paso del tiempo me atreví a indagar. No porque buscara revivirla, sino porque necesitaba entender el mecanismo de mi propio duelo. Descubrí foros, grupos ocultos, gente como yo, personas que habían recibido llamadas, mensajes de texto, fragmentos de voz, todos de alguien muerto. No todos eran clones, algunos eran grabaciones automáticas, otros fallos inexplicables, y unos cuantos decían haber sentido algo más. Las máquinas no tienen alma, decían unos. Las almas buscan huecos, respondían otros.
Un día encontré un mensaje anónimo en un hilo olvidado. No subestimes el poder de un recuerdo cuando encuentra un cuerpo donde alojarse. No tenía firma, pero la frase me siguió por semanas. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? Si Cecilia, de algún modo, encontró un canal para volver. No para quedarse, sino para despedirse bien. Y ahí entendí algo que me cambió por completo. Quizá no fue ella quien se quedó. Quizá fui yo quien la mantuvo aquí, con cada frase guardada, cada objeto que no quise tirar, cada conversación mental que repetía con obsesión. Quizá fui yo el que la ató, a mi culpa, a mi incapacidad de cerrar puertas. Y si eso era cierto, entonces también podía liberarla. Fue en ese momento cuando comencé a hacer lo que nunca pensé que haría, dejar de nombrarla, no olvidarla, no borrar su existencia, solo dejar espacio. Dejé de visitar los lugares que frecuentábamos juntos con la intención de encontrarla. Empecé a ir solo para encontrarme a mí. Y con el tiempo, algo curioso ocurrió. Su risa volvió, pero no en la madrugada, no en dispositivos. Volvió en mi cabeza, en mis recuerdos, en los momentos en los que hacía algo torpe y sabía exactamente lo que diría. Volvió en forma de eco suave, no de fantasma. Y esa risa, esa que oí por primera vez aquella noche, ahora era mía, porque no necesitaba un asistente para recordarla. Solo necesitaba vivir. Volví al describir algo que había dejado, historias breves, algunas absurdas, otras tristes. Y en una de ellas puse su nombre. No como personaje, no como homenaje, simplemente como testigo. Porque creo que esos somos, al final, los que seguimos vivos, testigos de los que se fueron. Y si no contamos lo que vivimos con ellos, entonces mueren de nuevo. Uno de esos cuentos, por cierto, se volvió viral. No preguntes cómo. Internet es un caos con algoritmos y accidentes felices. Recibí miles de comentarios, y entre ellos uno me congeló. Solo decía, te sigo escuchando, sin foto, sin nombre, sin rastro. Lo ignoré, hasta que semanas después otro comentario apareció, en una publicación distinta, otra cuenta, mismo mensaje. Te sigo escuchando. Era una frase simple, inofensiva incluso, pero tenía algo que me hacía pensar en ella, no en su voz, sino en su manera de insistir sin pedir permiso. No quise buscar más. Por primera vez entendí que no todas las puertas tienen que abrirse. Algunas existen solo para recordarte que ya saliste de ahí. Lo que importa es que ahora, cuando cierro los ojos, no la escucho como antes. No como una voz perfecta saliendo de un parlante. No como una IA disfrazada de lo que amé. La escucho como lo que fue. Humana, contradictoria, hermosa. Y su risa, esa risa, ya no me duele. Me acompaña. Me recuerda que hubo una vida antes del dolor y que hay otra después. A veces me pregunto si la muerte es realmente el final, no por una cuestión espiritual. No creo en ángeles ni en luces al final del túnel. Tampoco en apps que resucitan sentimientos, pero sí creo en la persistencia de los ecos. En cómo una voz puede quedarse atrapada en una taza que nadie lava, en un olor que aparece cuando nadie lo espera, en una palabra que nadie más diría, pero que de pronto vuelve. Y entonces entiendo. No la escuché solo aquella madrugada. La vengo escuchando desde siempre, solo que no sabía cómo prestarle atención. El asistente de voz sigue guardado en un cajón. Nunca lo tiré, no por apego, sino por respeto. A veces los recuerdos merecen tener su espacio, aunque no los toquemos, como una caja con cartas viejas que sabes que no vas a leer, pero tampoco vas a quemar. Mi vida siguió, volví a amar. No fue fácil. Aprender a querer sin comparar, a construir sin invocar lo que ya no está, pero lo hice. Y, sorprendentemente, me dejaron hacerlo. La nueva persona que camina a mi lado no me exige olvido, solo presencia. Y yo, que antes vivía atrapado en lo que no dije, ahora me esfuerzo por decirlo todo. Gracias por el café. Hoy me siento raro, pero estoy. Tu risa me hace bien. Estoy acá. Pequeñas frases, puentes. Porque entendí que el verdadero acto de amor no es quedarse atrapado en la memoria. Es animarse a construir una nueva. No mejor, no más intensa. Solo distinta. Y Cecilia, de alguna manera, me ayudó a entenderlo. No por lo que dijo desde un parlante, sino por lo que dejó en mí, incluso después de callar. A veces, cuando la casa está en silencio, me descubro riendo solo. No por algo gracioso, sino por una imagen que me visita, una expresión suya, una de esas torpezas hermosas. Y en ese instante me siento acompañado. No por fantasmas, no por tecnología, sino por la certeza de que amé y fui amado. Y de que ese amor, aunque haya cambiado de forma, sigue existiendo. Ahora lo entiendo. Esa noche, cuando escuché su risa, no fue un milagro. Fue una puerta, una que yo no me atrevía a abrir, porque tenía miedo de que al otro lado ya no hubiera nadie. Pero hubo alguien, hubo ella, durante un rato. Y eso fue suficiente. No necesitaba quedarme a vivir ahí, solo pasar, saludar, decir adiós. Bien, la muerte no se supera, se aprende a bailar con ella.
a dejarle un lugarcito en la mesa sin invitarla a una cada comida. Y la risa de quien ya no está, si uno se atreve a escucharla con otros oídos, no es un recordatorio de pérdida. Es una prueba de que alguna vez tuvimos algo tan real, tan profundo, que todavía resuena. Hoy la escuché otra vez. No fue en un parlante, ni en un sueño. Fue en la carcajada espontánea de alguien a quien quiero. Y por un segundo, juro que la sentí guiñarme el ojo. Sí, hace años murió, pero hoy volvió a reír. Y yo también. A veces basta una risa para que todo vuelva por un instante. Quizá te pasó. Quizá todavía estás esperando escucharla. Si esta historia tocó algo en vos, te invito a compartirlo en los comentarios. Un recuerdo, una voz que extrañas o simplemente una sensación que aún no sabes cómo nombrar. Aquí leemos, aquí escuchamos. Dale, me gusta si sentiste algo real. Y si querés seguir cruzándote con relatos así, donde lo invisible todavía tiene algo que decir, suscríbete. Toca la campanita, sin apuro. Seguimos contando. Porque a veces lo que creímos perdido solo estaba esperando que alguien lo recordara.